Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la espectroscopía de rayos X o absorción de rayos X. Mi grupo está conformado por mi persona Lorena Vila Mercado y por mi compañero Duan Andrés Páez Ávila. La absorción de rayos X es un fenómeno fundamental dentro de la interacción entre radiación y materia, porque permite obtener información precisa sobre la composición y la estructura interna de un material. Cuando un haz de rayos X atraviesa una muestra, parte de su energía se absorbe debido a procesos como la fotoionización, la dispersión y la excitación electrónica, lo que produce una disminución de intensidad. Estos cambios en la intensidad y energía del haz transmitido pueden ser medidos y analizados para: primero, determinar qué elementos están presentes. Segundo, interferir la disposición atómica o la estructura cristalina. Tercero, calcular espesores, densidades y niveles de concentración. Así, la absorción de rayos X constituye una base esencial para técnicas analíticas modernas empleadas en química, física y otros. Espectroscopía de rayos X. La espectroscopía de rayos X comprende un conjunto de métodos que analizan cómo la materia interactúa con radiación de rayos X para revelar información sobre su naturaleza atómica. Cuando un material es irradiado con rayos X, se producen procesos como la emisión de rayos X característicos, la excitación de electrones internos o la dispersión. Cada uno de estos eventos deja un rastro energético detectado en un espectro. Dentro de esta familia se puede incluir la fluorescencia de rayos X, que identifica y cuantifica elementos, la difracción de rayos X, que analiza estructuras cristalinas, y otras. Estas técnicas son fundamentales en química analítica, porque permiten obtener información no destructiva, rápida y muy precisa de materiales sólidos, minerales, metales, compuestos químicos y sistemas complejos. Como podemos ver en la gráfica de rayos X emitidos por molibdeno, es una gráfica de longitud en nanómetros versus la intensidad relativa. En esta gráfica nosotros podemos notar que hay patrones que se ven muy notorios. Tenemos una parte continua y otra parte discreta, que es en donde se ven los picos, que podemos observar aquí. Por la parte continua se le llama radiación de frenado y a la parte discreta se le suele conocer como radiación característica. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X forman parte del espectro electromagnético como radiación ionizante, capaz de remover electrones de los átomos debido a su alta energía. Su longitud de onda, extremadamente corta, entre 10 y 0,01 nanómetros, les permite penetrar materiales y relevar estructuras internas. Cuanto menor es la longitud de onda, mayor es la energía del rayo X y mayor su capacidad para interaccionar con la materia. En química analítica, esa capacidad de ionización es fundamental porque permite generar vacantes electrónicas en las capas internas de los átomos. Provoca la emisión de rayos X característicos que sirven para identificar elementos y facilita la observación en estructuras cristalinas mediante la difracción. Por eso los rayos X son esenciales para el análisis elemental y estructural. Al decir que los rayos X son ondas electromagnéticas, podemos asociarnos al espectro electromagnético. Nosotros conocemos todo este tipo de radiación y podemos observar de que efectivamente es la longitud de onda de los rayos X en el orden de 10 a la menos 10, o sea, una longitud de onda muy corta. Son menores que los rayos gamma, pero son mayores que los ultravioleta. Los rayos X se clasifican en dos categorías según su energía. Rayos X blandos tienen menor energía, longitud de onda más larga, penetración media y son usados en estudios de superficie, biología y espectroscopía fina. Los rayos X duros tienen energía más alta, longitud de onda más corta, penetran en materiales densos como metales y son ideales para el análisis mineralógico, caracterización de materiales y la difracción. El diagrama que se puede observar en la parte derecha de la diapositiva
Muestra las capas electrónicas de un átomo y las transiciones que generan los fotones del rayo X. Los niveles de energía, que son las capas. Las órbitas circulares representan los niveles cuánticos de energía, designados por el número principal n. La capa K representa el nivel 1, que es el nivel más interno o de mayor energía del enlace. La capa L representa el nivel 2, la capa M el 3, la capa N el 4 y la capa O el 5. Las flechas rojas representan la caída de un electrón de una capa superior a una capa interna, rellenando un hueco y liberando energía como un fotón de rayos X. La serie se define por la capa donde el electrón aterriza. La serie K, que representa, como ya les había dicho, el nivel de energía 1, son las transiciones más largas y por lo tanto generan los fotones de mayor energía. La serie K con el nivel de energía 1 son las transiciones más largas y por lo tanto generan los fotones de mayor energía. K sub alfa representa la transición del nivel L a K. K sub beta representa la transición de M a K. K sub lambda representa la transición de N a K. K sub delta representa la transición de O a K. L con nivel 2 generan fotones de energía intermedia. La transición de M a L está representada por L sub alfa. La transición de N a L está representada por L sub beta. La transición de O a L está representada por L sub lambda. La serie M o capa M con el nivel 3 generan fotones de menor energía. M alfa representa la transición de N a M. M beta representa la transición de O a M. Vamos a comprender el origen de los espectros de rayos X observando primero cómo se generan los fotones en un tubo de rayos X. Aquí en esta imagen podemos observar cómo es el tubo que genera los rayos X. El funcionamiento de la fuente de rayos X o del tubo de rayos X consta de el tubo de vacío, el cátodo, típicamente un filamento de tungsteno. Al aplicarle corriente se calienta y emite electrones, y el ánodo. El material puede variar, siendo comunes el cobre, el cobalto, el molibdeno o cromo. Estos tres son los principales componentes del tubo de rayos X. Como ya dije, este tubo funciona con un filamento incandescente ubicado en el cátodo. Cuando el filamento se calienta, libera electrones por efecto termoiónico. Estos electrones se acumulan en el cátodo, acelerados mediante una diferencia de potencial muy alta. Esta aceleración es crucial. Si los electrones no alcanzan velocidades suficientes elevadas, no serían capaces de producir rayos X al impactar el blanco. Una vez acelerados, los electrones chocan contra un blanco metálico que actúa como ánodo. En este punto, donde debido a las interacciones con los átomos, el material del blanco, se producen los fotones del rayo X. Primero explicaré la radiación de frenado, que es uno de los mecanismos principales mediante los cuales se generan rayos X dentro del tubo de rayos X. Para entenderla, debemos recordar que en el tubo se lanza un haz de electrones muy energéticos, como se muestra en la figura, es decir, electrones que viajan a velocidades muy altas gracias al voltaje aplicado entre el cátodo y el ánodo. Esto es fundamental. Si los electrones no tuvieran suficiente energía, no serían capaces de producir rayos X, sino otro tipo de radiación de menor energía. Cuando uno de estos electrones proyectil se acerca al núcleo del átomo blanco, por ejemplo el tungsteno, siente la fuerza electrostática atractiva, porque el núcleo es positivo y el electrón es negativo. Cuanto más cerca pasa el electrón del núcleo, más intensa es la fuerza. Debido a esta interacción, el electrón
se desacelera o pierde velocidad, cambia su dirección del movimiento y como consecuencia emite un fotón de rayos X. Este fotón corresponde justamente a la radiación de frenado. Se llama así porque se origina cuando el electrón es frenado por el campo eléctrico del núcleo. En el espectro, esta radiación aparece como un fondo continuo, como pueden observar, ya que los electrones pueden perder diferentes cantidades de energía dependiendo de cuán cerca pasan del núcleo. De hecho, aproximadamente el 85% de los rayos X generados en un tubo son de radiación de frenado, lo cual refleja que en las gráficas el espectro continuo ocupa la mayor parte del área. Ahora veremos la radiación característica. En esta imagen podemos observar el proceso mediante el cual se produce la radiación característica, un tipo de rayos X que surge a partir de transiciones electrónicas muy específicas dentro del átomo. Todo comienza cuando el electrón proyectil que viene acelerado desde el cátodo colisiona con un electrón de una capa interna, normalmente la capa K. Debido a esta colisión, el electrón de la capa K es expulsado del átomo, dejando una vacante o un hueco en esa capa interna. El átomo, al quedar inestable, busca recuperar su estado energético normal. Para hacerlo, un electrón de su capa superior, por ejemplo la capa L, cae hacia la capa K para llenar esa vacante. De manera similar, un electrón de la capa M puede descender a la capa L para completar el reacomodo electrónico. Cada una de estas transiciones de una capa externa a una capa más interna libera energía y esa energía se emite en forma de fotón de rayos X. La clave es que la energía del fotón depende exclusivamente de la diferencia entre los niveles electrónicos específicos del elemento, por lo que esta radiación recibe el nombre de radiación característica. Es única para cada elemento químico. Este tipo de radiación representa aproximadamente el 15% de los rayos X generados en el tubo, una proporción mucho menor que la radiación de frenado. Esto se puede observar claramente en el espectro. Los picos característicos son pocos y relativamente estrechos en comparación con la gran región continua producida por la radiación de frenado. Pasemos ahora a hablar del espectro continuo, un componente esencial en la emisión de rayos X. Cuando analicemos el espectro de emisión observamos una distribución de intensidad que abarca un rango de energías y longitud de onda muy amplio. A esta distribución que llamamos espectro continuo o en ocasiones espectro blanco debido a su naturaleza ininterrumpida. Es importante recalcar que la procedencia inicial de esta forma de emisión espectral se encuentra directamente en la fuente de rayos X que estamos utilizando. Si miramos el gráfico podemos visualizar esta distribución. El eje horizontal, nuestra energía de los fotones, y vertical, su número relativo e intensidad. Se aprecia como la intensidad aumenta y luego disminuye gradualmente cubriendo todo un rango, como las curvas varían al cambiar el kilovoltaje pico. Esto ilustra la naturaleza continua de esta radiación. Instrumentos. En esta parte se muestran los componentes básicos del sistema usado en la espectroscopía de emisión de rayos X. Todo comienza con la fuente que produce la radiación necesaria para excitar la muestra. Luego está el dispositivo que limita la longitud de onda de la radiación incidente, asegurando que llegue solo la energía adecuada. La muestra se le coloca luego en un portamuestra donde recibe la radiación de los rayos X y emite su propia señal característica. Esta señal es captada por el detector de radiación que actúa como transductor y luego la convierte en una señal eléctrica. Después el procesador interpreta esta información y finalmente el sistema de lectura nos muestra el espectro obtenido. Análisis cuantitativo. Aquí nos encontramos con los espectros de emisión de cada elemento químico, los cuales tienen niveles de energía propios. Y cuando ocurre una transición electrónica interna, el átomo emite rayos X característicos. La energía de estos fotones es única para cada elemento, lo que consideran como una firma que permite identificarlo con precisión. Además, la intensidad de esta línea en el espectro es proporcional a la concentración del elemento. La muestra para realizar un análisis cuantitativo correcto se utilizan estándares con concentración conocida y se construye una curva de calibración que me permite comparar la intensidad observada con los valores esperados. Por esto esta técnica es tan útil tanto como para determinar qué elementos están presentes como para saber qué cantidad se encuentra. Ahora nos encontramos con las aplicaciones.
Y en arqueología la emisión de rayos X es muy útil porque permite analizar piezas antiguas sin dañarlas. Muchos objetos históricos son frágiles, no pueden someterse a métodos invasivos, así que esta técnica ayuda a identificar los materiales usados en su fabricación sin afectar la estructura. Esto permite estudiar objetos valiosos y entender mejor su origen, su conservación y su autenticidad. Ahora tenemos el caso en el área forense. La técnica es muy importante cuando hay cantidades mínimas de muestras. Un ejemplo claro es el análisis de residuos de disparo, para compararlos con los encontrados en la víctima o en la escena del crimen. También se utiliza para identificar las partículas asociadas a explosivos. En medicina, la fluorescencia de rayos X ayuda a detectar metales, trazas en diferentes tejidos como hueso o piel. Además, ayuda a identificar la presencia de piedras en la vesícula y otros tipos de depósitos minerales dentro del cuerpo. Ahora tenemos en la geología. Esta técnica se usa para identificar meteoritos y minerales gracias a su composición elemental. La capacidad de penetración de los rayos X también permite analizar estructuras internas sin romper el material. En la industria de recubrimiento es muy útil porque permite estudiar varias capas a la vez, por ejemplo, en pintura o recubrimientos metálicos. En electrónica ayuda a identificar contaminantes como plomo, cromo, mercurio, cadmio o bromo en los circuitos, incluso en cantidades muy pequeñas. En la industria farmacéutica se usa para el control de calidad de medicamentos cosméticos, pastas dentales y talco para revisar la homogeneidad de los productos y detectar posibles residuos contaminantes. En conclusión, la espectroscopia de emisión de rayos X es una técnica de analítica muy completa que combina la precisión, rapidez y la ventaja de no destruir la muestra. Gracias a cada elemento tiene líneas características y que la intensidad de estas permiten cuantificar. Esta técnica se ha convertido en una herramienta especial. Sus aplicaciones abarcan arqueología, medicina forense, industria, geología y medio ambiente, lo que demuestra su gran versatilidad. Por esto la emisión y fluorescencia de rayos X es hoy una de las metodologías más importantes para la identificación y cuantificación de elementos.